Obrigado. Boa tarde para os brasileiros, desculpem, boa noite para os brasileiros, boa tarde para os argentinos e colombianos, chilenos. Esse, hoje, dia 10 de setembro de 2021, é o segundo encontro do Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa, que reúne diferentes grupos e coletivos, né, de pesquisa, de estudos, que se debruçam sobre os desafios da experiência, da narrativa, como forma de habitar e viver o investigativo. Hoje nós contamos com a presença de dois amigos queridos, dois pesquisadores de referência na área da pesquisa narrativa e autobiográfica, muito caro, duas referências muito caras para nós, que são os professores Daniel Soares, professor da Universidade de Buenos Aires e também coordenador do curso de doutorado em investigação narrativa e autobiográfica, né, do programa de pós-graduação em educação lá da Universidade Nacional de Rosário. Junto com Daniel, temos também o professor Luiz Porta, igualmente argentino, igualmente coordenador do mesmo programa, pesquisador do CONICET e também professor da Universidade Nacional de Mar del Plata. Não vou me delongar muito apresentando, porque hoje a gente vai viver aqui um pouco na perspectiva da conversa, então eles vão ficar também à vontade para se apresentar melhor, caso queiram. E eu sou Tiago Ribeiro, sou professor dos anos iniciais do ensino fundamental e também professor no programa em que Luiz e Daniel são coordenadores. Meu sinal na língua brasileira de sinais é este, e, enfim, espero que nós tenhamos uma boa conversa e passo a palavra para o professor Daniel, que vai abrir nossa roda de conversação. Daniel, buenas noches, gracias por tu presencia y bueno, te paso la palabra. Buenas noches, buenas tardes para todos, todas. Voy a hablar en español devagar, cosa que es bastante difícil para mí, pero voy a intentar hablar en español para, en primer lugar, agradecerle al FOPEN la oportunidad de estar aquí conversando, ¿no?, trayendo algunas de las discusiones y algunos de los aprendizajes que emergieron de nuestra propia experiencia de investigación, de nuestra propia experiencia de formación en investigación narrativa, biográfica y autobiográfica, en ese fantástico laboratorio de ideas, de exploraciones y también de conversaciones, ¿no?, que es el programa específico de formación doctoral en investigación narrativa, biográfica, autobiográfica en educación, y también, por supuesto, del grupo de investigación, extensión y docencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, memoria docente y documentación pedagógica, ¿no? Son dos ámbitos donde el trabajo en equipo, el trabajo en conversación, ¿no?, y la producción de tesis, investigaciones, pesquisas de distintas perspectivas siempre dentro del enfoque narrativo y biográfico, vienen siendo un campo de indagación muy interesante y en donde de una manera un tanto metódica y tal vez un poco rigurosa, ¿no?, si por rigor entendemos, ¿no?, este movimiento propio del paradigma galileano de ciencia, ¿no?, que tiende a matematizar, ¿no?, a tornar abstracta, universalizante, occidentalizante, norteña, blanca, macha, ¿no?, etnocéntrica, y también indolente, ¿no?, las formas de concebir la producción y la circulación de conocimientos, ¿no?, pero que permite al mismo tiempo la posibilidad de hacer otras lecturas, otras formas de explorar otras formas de aproximación teórica, ¿no?, a los problemas metodológicos y también estéticos de la investigación narrativa,
y que permite también pluralizar, expandir, ¿no?, la imaginación y la capacidad de innovación semántica, tanto de lectores como de escritores, de investigadores, pero que fundamentalmente, ¿no?, permite interpelar la posición del investigador narrativo, ¿no?, lo hacen detenerse a pensar, y que tiene que ver con y a interrumpir, digamos, las formas naturalizadas de llevar adelante la investigación, ¿no?, como momentos también reflexivos, y que tiene que ver con este movimiento que a mí me gusta llamarlo del corpus narrativo a la biblioteca, ¿no?, y de la biblioteca al corpus narrativo, en un ir y venir zigzagueante, en un movimiento oscilante, ¿no?, que poco tiene que ver con las formas, ¿no?, racionales de organizar los pasos según el método en ese paradigma de ciencia. Me parece que ese movimiento, también como el movimiento que va de la escritura a la lectura y a la conversación, ¿no?, entre investigadores, ¿no?, permiten, ¿no?, delimitar, y lo hemos hecho tanto en el grupo como en el programa de formación doctoral, en el programa de doctorado, ¿no?, como un ejercicio también de reflexividad metodológica y también de búsqueda. Y en esa búsqueda hemos logrado identificar o hemos logrado explorar, indagar algunos conceptos llave, algunos significantes fuertes, algunas ideas fuertes, resonantes, ¿no?, que emergen, ¿no?, o que son recurrentemente emergentes, ¿no?, o reemergentes, ¿no?, dentro de la tradición de la investigación narrativa. Uno de ellos, en el que hoy propongo conversar un rato, tiene que ver con el detalle, que tiene el detalle, ¿no?, en la investigación narrativa, pero en realidad en la investigación cualitativa, particularmente la de tono interpretativo, de corte hermenéutico y fenomenológico, tiene una larga tradición. Esto es sabido tanto en la sociología, ¿no?, fundamentalmente en la sociología comprensiva, ¿no?, de Max Weber, Simmel en Europa, como en la llamada Escuela de Chicago a principios del siglo XX, ya se identifica una preocupación particular por el detalle, lo mismo que hace la antropología social o cultural también desde sus orígenes, ¿no?, con las etnografías de Malinowski o con sus trabajos etnográficos, ¿no?, esta particular vocación por indagar los detalles que significan la vida social. Por supuesto, tanto en la sociología, ¿no?, como en la antropología se continúa esta tradición, tal vez podamos volver un minutito sobre ella después, ¿no?, pero también la historia ha aportado una mirada sobre lo particular, sobre lo microscópico, sobre lo mínimo, sobre esos detalles que resaltan de ese fondo gris y oscuro y disperso de la vida social, que ganan luminosidad y visibilidad, ¿no?, también como una de los campos disciplinarios fundantes, ¿no?, de esta preocupación por los detalles en la vida social, en la vida cultural, fundamentalmente en la vida cotidiana, ¿no? La microhistoria de Carlo Ginzburg, o a partir de Carlo Ginzburg, sobre todo con su conceptualización del paradigma indiciario, ¿no?, o adivinatorio, como él dice de manera provocativa, o detectivesco, como él también lo plantea, o los desarrollos, ¿no?, y investigaciones y reflexiones metodológicas de Michel de Certeau, ¿no?, en la invención de la vida cotidiana, son pruebas palmarias de cómo estas tradiciones, o mezclas de ellas, o entre ellas, ¿no?, se constituyeron lo que podemos llamar ciencias del detalle, o las ciencias de la singularidad, de lo particular, de lo peculiar, de lo irreemplazable y de lo único, ¿no?, en una fuerte tensión, en un fuerte contraste, ¿no?, justamente con los enfoques
o los paradigmas, diría Carlos Ginzburg, que ignoran o pretenden normalizar los detalles, o los subsumen a su propia lógica y a esta lógica matematizada, o los borran a favor de la generalización. Esta idea de ciencia galileana y los criterios de validez y de rigor científico que ellas ofrecen, justamente están orientadas a limar, ¿no?, a horadar los detalles en función de proyectarla, ¿no?, con una lógica, con una vocación más creativa, más orientada a asumir de manera radical esta idea, ¿no?, que sintetiza Anthony Giddens como doble hermenéutica, ¿no?, de asumir al mismo tiempo, ¿no?, la posición interpretativa, ¿no?, de segundo o tercer nivel, de interpretación de interpretaciones, y al mismo tiempo, ¿no?, de asumir, ¿no?, el carácter ficcional o el carácter en el sentido de fictio, de construcción, ¿no?, elaborada sobre la base, no justamente de la identificación y la enunciación de detalles. Al punto, ¿no?, que dentro de esta tradición preocupada por el detalle, justamente la identificación, ¿no?, la capacidad por percibir o identificar detalles y describir o hablar de ellos, ¿no?, dan cuenta justamente de su validez metodológica, ¿no?, y del carácter elástico de su rigor, ¿no? Resulta muy interesante, ¿no?, por ejemplo, traer a Carlos Ginzburg y de su libro, ¿no?, Mitos, Emblemas, Indicios, ¿no?, Morfología e Historia, una definición acerca de lo que él llama paradigma inicial y su relación con la cuestión del rigor. Él se pregunta, ¿puede ser riguroso un paradigma indicial, ya preocupado por aquellos indicios, ¿no?, particulares, singulares, minúsculos, inclusive despreciados por las miradas cotidianas, ¿no? La orientación cuantitativa y antropocéntrica de las ciencias de la naturaleza, desde Galileo en adelante, ha llevado a las ciencias humanas ante un desagradable dilema. O asuman un estatus científico débil para llegar a resultados relevantes, o asumen un estatus científico fuerte para llegar a resultados de escasa relevancia. Solamente la lingüística logró escapar a este problema. Y sigue. Con todo nos asalta la duda de si este tipo de rigor no será no solamente inalcanzable, sino también indeseable para las formas de saber más estrechamente unidas a la experiencia cotidiana o con más precisión a todas las situaciones en que la unicidad de los datos y la imposibilidad de su sustitución son, a los ojos de las personas involucradas, decisivos. Alguien ha dicho, bueno, esto se puede evitar, y dice, en situaciones de este tipo, el rigor elástico, perdónesenos el contrasentido del paradigma indicial, aparece como insuprimible. En este tipo de conocimientos entran en juego, se dice habitualmente, elementos imponderables. Olfato, golpe de vista, intuición. Es decir, justamente los criterios de verosimilitud de este paradigma indiciario, de estas ciencias del detalle, ¿no?, se orientan fundamentalmente a esta capacidad por identificar los detalles y tarea interpretativa que no soporta lo que se llama el rigor, ¿no?, o rigor de la apropiación, en la apropiación epistemológica de las ciencias humanas, de valores y criterios propios de las ciencias de la naturaleza o las ciencias experimentales, ¿no? También lo muestra esto, siguiendo la tradición antropológica, ¿no?, Clifford Geertz en El antropólogo con autor, ¿no? La capacidad de construir o de confirmar narrativas, ¿no?, o informes etnográficos detallados, minuciosos, pormenorizados, dan cuenta de haber estado allí, ¿no?, habitando las culturas nativas, conversando con sus habitantes, comprendiendo sus universos culturales. Es decir,
fundamentalmente dar cuenta de los detalles permite describir las maneras en que se lleva el trabajo de campo, o mejor dicho, las consecuencias del trabajo de campo, y fundamentalmente, ¿no?, y para Geertz más importante, la habilidad literaria del antropólogo, ¿no? Entonces, de esta tradición selectiva, preocupada por dar cuenta de detalles de la vida social y cultural, surgen preguntas metodológicas medulares para la investigación narrativa en general, y para este tipo de enfoques preocupadas por lo minúsculo, ¿no? Cómo dar cuenta, explicar, comprender, ¿no?, de las experiencias sociales únicas, irrepetibles, singulares, situadas, de aquello que nos pasa con lo que pasa, de aquello que nos conmueve y nos deja huellas, sin contar o dar cuenta de sus detalles, o más precisamente, de qué manera recepcionar esos detalles, leerlos, observarlos, escucharlos, de qué manera enunciar los detalles, escribirlos, decirlos, de qué manera dar cuenta de la pertinencia de esa recepción y de esa enunciación, y fundamentalmente cómo se articula en la descripción, narración del detalle, en la configuración de la trama de lo que queremos decir, narrar y escribir. Cómo se integra esa descripción minuciosa, densa del detalle en una enunciación más amplia y significante que le otorga un sentido y un significado particular. Pero aún antes de esto, ¿no?, y de forma por fuera del campo estrictamente científico, ¿no? Carlo Ginzburg diría también, ¿no?, como preguntas propias de los adivinos, de los detectives y de los médicos. ¿Cómo desprender y llamar la atención sobre un aspecto particular, un fragmento, una parte, una peculiaridad, una minucia, ¿no?, del fondo gris, impreciso, indefinido de la vida social? ¿No? Entonces, esta idea del detalle como algo mínimo, como minúsculo, ¿no?, que resalta, resplandece, se torna visible, admirable, ¿no?, que provoca también no solamente el interés, sino inclusive la obsesión del observador. Y cómo al mismo tiempo el detalle se va constituyendo al mismo tiempo, simultáneamente para el investigador, en un problema hermenéutico clásico de relación de la parte del todo, ¿no?, un problema de recorte, de identificación, tanto de la parte como del todo. También es al mismo tiempo un problema de foco, un problema de Gestalt, ¿no?, cómo enfocar la parte, ¿no?, un elemento, ¿no?, del fondo, ¿no?, cómo distinguir ese fragmento iluminando, ¿no?, cómo lo iluminamos de una totalidad borrosa, ¿no? También en ese mismo sentido puede ser pensado como un juego de sombras y de luces, ¿no?, como algo que se desprende iluminado de un fondo opaco y sombrío para tornarse inevitablemente visible, ¿no? Y desde una mirada, desde esta perspectiva, también se puede pensar como un problema de punto de vista, ¿no?, desde donde miramos, escuchamos y percibimos, ¿no? Algunos van a plantear, el mismo Geertz, que justamente el punto de vista tiene no solamente que ver con el lugar físico, ¿no?, con una topografía de la mirada, sino también con el conjunto ideal, teórico, ideológico, ¿no?, o la forma, diría Eisner, que ilustramos ese ojo, ¿no?, constituye ese punto de vista. Pero también de perspectiva, ¿qué nos permite, cuál es el campo, qué es lo que nos permite ver, escuchar, ¿no?, oler desde donde estamos parados para percibir, ¿no?, esos detalles? Un problema de distancia, también lo es, ¿no? Recuerdo la leyenda de la remera de un amigo que decía: de cerca nadie es normal. Y otra, ¿no?, una alegoría de mi abuela que decía que una constelación es un detalle en el cielo.
lo que nos lleva al mismo tiempo a un problema de escalas, de grande, pequeño, ¿no? Y también inmediatamente de miradas microscópicas o miradas macroscópicas, ¿no? Pero que da cuenta fundamentalmente del carácter relacional del detalle y del carácter sinuoso que lleva a su identificación, ¿no? Geertz, yo dejaría ya a los antropólogos, pero sí te llevaría al problema de la ficcionalización, ¿no? A este doble problema de la ficcionalización, si ustedes quieren, del enfoque narrativo, ¿no? De investigación, o de las perspectivas, desde la perspectiva narrativa, o los problemas de la literaturalización, ¿no? de los enfoques narrativos, en estrecha relación con el problema de la recepción y la enunciación, ¿no? Del detalle, ¿no? Que lo plantea también con mucha nitidez, vamos a pasar la cita, Elsie Rockwell en la experiencia etnográfica, ¿no? De cómo combinar al mismo tiempo para la identificación de los detalles la mirada microscópica situada en los detalles de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo una mirada macroscópica permite inscribir esa trama de sentido localizada dentro de una narrativa más amplia, ¿no? Y que esa construcción, ¿no? Ese carácter ficcional, ¿no? Que el mismo Ricard identifica como una unidad, como una cierta homología estructural o funcional entre las narrativas de ficción o las narrativas literarias, el relato literario y el relato histórico, ¿no? También ofrece algunas pistas, sobre todo nos ofrece la posibilidad de explorar cómo en el campo de la literatura, ¿no? Como en el campo del arte, los escritores, los artistas, reflexionando sobre sus obras, sobre su propio proceso de percepción y de enunciación, ¿no? Colaborarían en una construcción más sutil, ¿no? de las narrativas, ¿no? Tanto de las perspectivas, ¿no? Y las miradas situadas, ¿no? U orientadas o focalizadas a identificar esos detalles o esos núcleos donde se condensan sentidos, ¿no? Particulares para dar cuenta no solamente de la experiencia singular, sino también de la experiencia social y colectiva en donde se inscribe. Piglia, sin lugar a dudas, el escritor Ricardo Piglia ofrece muchas pistas para justamente informar este viraje, ¿no? literario necesario en las prácticas de indagación narrativa. Él dice, por ejemplo, citando a Borges, ¿no? Que la ficción no es solamente no todo es ficción, dice, pero sí puede ser todo leído como ficción, ¿no? Planteando este desdoble posible para la lectura y los ejercicios de reflexividad metodológica. Justamente en ese despliegue, ¿no? de la propia construcción narrativa, o de la propia interpretación como un relato, ¿no? Que da cuenta de esas singularidades, puede encontrar en la literatura también posiciones de lectura y de escritura que permitan también informar los problemas metodológicos de la indagación. Como para ir cerrando, había recogido también en este ir y volver de la biblioteca una serie de referencias de escritores, de antropólogos también, ¿no? Pero quería detenerme como para cerrar, ¿no? la manera en que Truman Capote, inaugurando, ¿no? lo que se denominó novelas de no ficción, a mí me parece un tanto injusto, ¿no? Más bien inaugurando estos espacios textuales donde la ficcionalización del relato, ¿no? basado en una indagación periodística, no se hace evidente y explícito mediante la forma de una novela, ¿no? Cuestiones que, bueno, que inaugura toda una oportunidad muy importante para las formas, ¿no? Para explorar formas de enunciación, ¿no? de textualización de resultados de indagación interpretativa, ¿no? de este tipo. Me parecía interesante detenernos en un fragmento como para cerrar, ¿no?
para mostrar cómo Truman Capote, ¿no? Podríamos haber elegido también otra novela de no ficción u otra crónica de ficción, pero me parecía que aludir a este clásico me parece interesante, porque aparte podemos acceder a algún tipo de reflexión metodológica o a la historia del relato, ¿no? En varias películas que circulan, inclusive comercialmente, ¿no? Hay 2 o 3 películas, entre ellas Capote, la más conocida, donde, bueno, en cierta forma se ficcionaliza, ¿no? El proceso de construcción metodológica de esta obra, ¿no? Y simplemente para terminar, mostrar cómo Truman Capote, en base a documentos personales, entrevistas y ciertas estrategias, podríamos llamar, de observación participante, reúne, ¿no? Se detiene una serie de detalles que terminan reconstruyendo, ¿no? La mañana, minuciosamente, la mañana en que la familia Cutler va a ser asesinada, ¿no? Dando la sensación de haber estado allí, ¿no? Y sin lugar a dudas, habiendo estado allí a partir del trabajo de indagación, ¿no? que, él, que, él, que él llevó adelante durante tantos años. Dice Truman Capote, con esto termino. Habitualmente la mañana del señor Cutler empezaba a las 6:30, cuando lo despertaba el ruido de los bidones de leche y la charla de los muchachos que los llevaban, los 2 hijos del peón Bickersy. Pero hoy se había quedado en la cama, dejando que los hijos de Bickersy fueran y vinieran, porque el día anterior, un viernes 13, había sido un día agitado, aunque agradable. Bonnie había vuelto a ser la de antes, como preludio de la normalidad a las fuerzas que recuperaría tan pronto. Se había pintado los labios, se había peinado, y con un vestido nuevo lo había acompañado al colegio Holcomb, donde ambos habían aplaudido una representación estudiantil de Tom Sawyer, en la que Nancy, la hija, había interpretado a Becky Thatcher. Había disfrutado viendo cómo Nancy actuaba en público, nerviosa pero sonriente, y los 2 se enorgullecieron por la actuación de Nancy, que había desempeñado muy bien su papel, sin olvidar ni una coma, y que, como le dijo después el camerino, estaba preciosa, una verdadera belleza del sur. Después Nancy, comportándose como si verdaderamente lo fuera, hizo una encantadora reverencia y pidió permiso para ir a Garden City, donde en sesión especial a las 11:30 en el State Theater daban una película de horror que todos sus amigos querían ver. En otras circunstancias, el señor Cutler hubiera negado el permiso. Sus normas eran leyes, y una de ellas era que Nancy y Keaton tenían que estar en casa a las 10, solo que los sábados podían llegar a las 12. Pero habiendo pasado tan bien la velada que dio su consentimiento, Nancy no volvió a casa hasta las 2. Él la oyó llegar y la llamó. Aunque no era dado a levantar la voz, en aquella ocasión quiso decirle 4 cosas, no tanto a propósito de la obra, sino de Bobby Roop, el muchacho que la había acompañado a casa, héroe del baloncesto estudiantil. Quería traer simplemente este fragmento para mostrar con qué nivel de detalle él describe una mañana, y una mañana atípica en la vida de los Cutler, ¿no? Provocando una apropiación, ¿no? Del lector muy, muy cercana, muy sutil, ¿no? De los detalles que hacen tanto a la vida cotidiana en ese rincón de esa ciudad de la sabana norteamericana, ¿no? Del sur de Estados Unidos, como también de la peculiaridad de esa mañana, ¿no? Que fue la del asesinato, seleccionando una serie de elementos seguramente vertidos a través de su trabajo de campo periodístico, ¿no? En un encadenado y en un entramado que permite no solamente, ¿no? otorgarle un sentido a su obra, sino que adquiere un sentido mucho más
contundente en la medida en que eso permite mostrar, ¿no?, la anomalía, ¿no?, que significaba, o la anomalía, o lo disruptivo que significaba, ¿no?, un asesinato de toda una familia, ¿no?, en esas sabanas y en esos pueblos conservadores del sur de Estados Unidos. Bueno, la idea fundamental es que justamente, ¿no?, la idea fundamental que quiero traer aquí es justamente explorando no solamente las formas en que la literatura o el periodismo, ¿no?, o el nuevo periodismo construyen las tramas, sino también, ¿no?, en la manera en que estos autores dan cuenta de esta construcción, ¿no?, encontrar algunos elementos no solamente metodológicos, sino también estéticos, ¿no?, y epistemológicos fundamentales para la construcción, ¿no?, para la reconstrucción y también la reflexión, ¿no?, vinculada a la producción no solamente de las indagaciones, ¿no?, o estos dos momentos tan íntimamente vinculados en la investigación narrativa, que tiene que ver con este momento de recepción, o el momento de lectura, el momento de observación, ¿no?, de escucha, ¿no?, y sus formas de cultivo, ¿no?, como también, ¿no?, al mismo tiempo, las cada vez más acuciantes y cada vez más polémicas formas, ¿no?, y disruptivas y emergentes formas de dar cuenta de manera escrita, ¿no?, de los resultados de estas indagaciones. Indagar en el campo de la literatura, como también en las de las otras expresiones estéticas y artísticas, ¿no?, tal vez nos permitan encontrar vías que hasta ahora, ¿no?, los manuales de metodología, ¿no?, y también ciertos criterios bastante incorporados, bastante apropiados, ¿no?, propios del paradigma, lo que llamamos paradigma galileano de ciencia, ¿no?, también nos condiciona. Creo que resulta necesario explorar de manera metódica, ¿no?, y en este vaivén zigzagueante de la conversación, ¿no?, y también entre la lectura y la escritura, ¿no?, también una forma, ¿no?, relativamente sistemática, rigurosamente elástica, de hacer investigación en ciencias humanas. Bueno, hasta aquí mi aporte. Obrigado, Daniel, por sua fala. Várias questões aqui que eu anotei, que depois da apresentação de Luiz a gente abre para conversa, para poder fazer de uma forma mais fluida, viu? Obrigado pela provocação sobre essa potência, né, do detalhe, do mínimo, do ínfimo, do minúsculo nos cotidianos, e essas formas de cultivar nossos ver, sentir, ouvir, escutar, né, de tantas formas esse cotidiano. E me lembro, queria aqui destacar o meu encontro com essas provocações que você traz, que se deram justamente através da leitura do livro, do texto da Nilda, que aqui no Brasil é muito clássico para nós, que é o Decifrando o Pergaminho, né, onde ela nos convida a literaturizar as ciências. E aí nós, pesquisadores narrativos com os cotidianos, nós dois com os cotidianos, vamos aí nesse sendeiro de tentar buscar mortos de cultivos ecológicos, múltiplos, plurais, né, de dizer e de viver o investigativo. Gratidão por trazer novamente essas questões para nós e polinizarmos. Agora, Luiz, te passo a palavra, te convido também a entrar na conversa, para depois podermos pluralizar aí as vozes. Um abraço. Bueno, muchas gracias Tiago, gracias Daniel también, y gracias a los amigos y amigas de Brasil que estamos compartiendo este espacio. Voy a presentar, o por lo menos voy a plantear algunas reflexiones desde las que estoy pensando el vínculo entre la intimidad
y la construcción biográfica, o en realidad el vínculo también entre la intimidad y la construcción biográfica y autobiográfica. Para esto me gustaría primero prestar atención a 2 o 3 cuestiones. La primera tiene que ver con un ejercicio que de alguna manera estamos planteando o estamos haciendo en torno a un ejercicio de desmarcación de las formas normalizadas de hacer ciencia a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Que de alguna manera implican descomponer, ¿sí? Algunas líneas centrales de las cuales se ha pensado el campo de la investigación. Este ejercicio de descomposición, de alguna manera, tiene que ver con un recordatorio que está asociado a un carácter creativo de los modos de conocer, de los modos de ser, de los modos de saber y de los modos de sentir que de alguna manera inaugura la investigación narrativa. En este ejercicio pensamos en esta línea de un carácter fluido, de un carácter nómade, de un carácter provisional y de un carácter recursivo de las formas de producción de conocimiento. Y finalmente también este ejercicio de pensar un carácter débil y un carácter humilde también, de que no asumimos una verdad total, sino que en realidad no asumimos una verdad total más allá de lo que está dentro de nuestro alcance. En este ejercicio creo que investigar es una práctica ontogenética. Digo que esa práctica ontogenética constreñida, autorizada y autorizante de alguna manera construye sentidos alrededor del mundo. Es una lucha por la representación. En realidad creo que investigar tiene que ver con un ejercicio del activismo socioacadémico, que de alguna manera plantea un ejercicio de deshabituación también, donde otros gestos, que son gestos minúsculos, son importantes y son centrales para pensar la condición biográfica y la condición autobiográfica. Digo, estos microgestos que de alguna manera entran a jugar con lo que una colega llama un ejercicio de la poesía y de la prosaica contemporánea, ¿no? Ese ejercicio de la poesía y de la prosaica contemporánea que hace que podamos imaginar otros mundos, ¿no? Y que podamos salvar lo bello que este mundo tiene. De alguna manera yo creo que investigar es una bendición, dijera una colega también, ¿no? Y que esa bendición tiene que ver con un subsidio a la curiosidad. Que ese subsidio a la curiosidad está asociado también a lo que desde hace mucho tiempo la sociología pidió, que tenía que ver con la idea de antropomorfizar la investigación. Y que en ese ejercicio de antropomorfizar la investigación, diría Susan Sontag, ¿no? Que en lugar de una hermenéutica necesitamos de una erótica, ella decía del arte, y yo diría de la producción en investigación. Esa erótica en la producción de la investigación de alguna manera hace que podamos contrainterpretar en un ejercicio de contrainterpretación, también utilizando un concepto de Susan Sontag, podamos avanzar en determinadas presencias que de alguna manera requieren el sentido de volver sobre lo minúsculo, de volver sobre lo bello y de volver sobre las pequeñas grandes historias en ese ejercicio de transfectación necesario, no solo para dar cuenta de lo que hacemos, sino fundamentalmente para poder seguir viviendo. Haciendo este paréntesis en primer lugar y avanzando, digamos, en este ejercicio reflexivo, voy a hacer referencia a una cita de Andy Warhol para dar cuenta de dónde estoy hablando cuando hablo de la intimidad. Andy Warhol se preguntaba en un diálogo aparentemente banal, se preguntaba cuán cercanos somos con los otros, en tanto pareciera que lo que nos separa puede ser más que lo que nos une. También Andy Warhol se preguntaba cuándo y cómo sentimos un auténtico momento de intimidad con el otro. Y otra pregunta que Andy Warhol se hacía
Es decir, serán estas preguntas lo que nos permite comprender algo sobre la soledad, algo sobre nosotros mismos y algo sobre aquello que implica estar unido con el otro. En este ejercicio y a partir de las preguntas de Andy Warhol, yo no pretendo agotar el concepto de intimidad, sino que en realidad estoy intentando valerme de ese vocablo. No pretendo saturarlo teóricamente tampoco, sino que en realidad voy a intentar mantenerlo cercano a esa condición que tiene que ver con la experiencia humana. De alguna manera, lo que intento es un marco, ¿no? Una tensión interteórica y una apertura de fronteras conceptuales que lleven a pensar también que la intimidad es un ejercicio de pensar multidisciplinariamente, donde hay una fuerte apuesta por la condición de experiencia, hay un lugar central de la posición del investigador, hay una apertura a determinados límites que juegan hacia el ejercicio de la intersubjetividad, ¿no? Entendiendo que cuanto más se ingresa a la intimidad, más potente es el ejercicio biográfico y autobiográfico que necesariamente importa para la construcción de la autobiografía. Acá habría que diferenciar también entre intimidad y privacidad. La privacidad podría ser definido como aquello donde puede ser definida desde uno mismo, desde aquello que implica un ejercicio de una vida gestionada exclusivamente a partir del uno mismo, ¿no? Mientras que la intimidad es imposible pensarla si no es con otros. La intimidad es imposible pensarla si no es con otros porque requiere de un ejercicio relacional. Requiere de un ejercicio relacional entre los protagonistas, ¿no? Como si fuera un espacio que tiene una frontera activa entre lo individual y lo intersubjetivo, ¿no? Es como si fuera una superficie de interfaces donde se habilitan intercambios y esos intercambios de alguna manera generan procesos que afectan tanto a las configuraciones del mundo interno que tendrían que ver con la privacidad, como también al mundo que está asociado a las influencias y a los fenómenos intersubjetivos. Pienso la intimidad como un fenómeno humano, inclusivo, por tanto. ¿Sí? Al ser un fenómeno humano inclusivo, de alguna manera supone compartir con. Ese compartir con, ¿no? Implica un plural nosotros. Ese plural nosotros revela una motivación que está asociada a participar con otros, al menos en algo de intención. En algo de intención, en algo de afectividad y en algo de acción. Lo importante acá es que la intimidad lo que genera es un territorio común. Y ese territorio común que genera alberga el clima de lo compartido. Ubico este planteo más allá de una concepción insular de lo que podríamos llamar las motivaciones humanas. Y por efecto de una bidireccionalidad entre lo individual y lo relacional. Cada uno conecta con el otro. Cada uno conecta con el otro a través de una corriente de sintonía, ¿no? Hay una corriente de sintonía y de resonancia afectiva que nos lleva a estar con el otro y a un fluir, ¿sí? Dentro de un espacio de comunión. Ahora, ese fluir en ese espacio de comunión genera o provoca una expansión de vivencias compartidas. Esas vivencias compartidas que de alguna manera son subjetivas, son la afirmación del sí mismo y del otro por mutuo reconocimiento. Es decir, en la intimidad existe un idioma de lo tácito. Ese idioma de lo tácito, aún mediando palabras, implica un encuentro sin palabras.
Con lo cual, la gestualidad entra a tener un lugar preponderante, ¿no? En esa condición de intimidad. De esta manera, comprendo la intimidad como una experiencia relacional, ¿no? Esa experiencia relacional que da figura a una potencialidad interior, de lo compartible, y que en realidad expande horizontes del sí mismo de sus participantes. Lo compartido crea un espacio, ¿no? Un espacio común de interacción, que puede estrecharse y puede expandirse. Y esto depende de qué? Depende de las posibilidades y la condición de los intercambios. Esa condición de los intercambios, de alguna manera, aparece como una expansión del yo. Una expansión del yo en virtud del nosotros, que logra un estado de subjetividad pleno, pero que no está saturado. No está saturado, no debe entenderse como un estado de éxtasis, sino en realidad como un estado natural, un estado sencillo pero jubiloso, podríamos decir. Lo que está claro es que es un ejercicio relacional la intimidad, ¿no? Hay un deseo espontáneo de interaccionar. En ese deseo espontáneo de interaccionar es un ejercicio que irrumpe con sorpresa. Esa irrupción con sorpresa pone en juego la condición de afectividad. Hay una intencionalidad, pero hay una intencionalidad afectiva que está asociada a esa condición de experiencia. Hay una noción, entonces, de afirmación y de reconocimiento. Hay una relación, o hay relaciones sobreinclusivas entre lo intra y lo intersubjetivo, que tiene que ver con el ser y con el estar con el otro. Es recurrente, hay una recurrente experiencia del existir, y yo diría del existir para reexistir. Hay, por supuesto, una condición de lo averbal que es central. Esa condición de lo gestual, esa condición de lo averbal tiene que ver con las memorias implícitas. Esas memorias implícitas que son conductas no reflexivas y que podríamos llamar gestos, ¿no? Gestos vitales. Esos gestos vitales que nos conectan, ¿no? Que conectan la posibilidad de reasignación del aislamiento y la soledad, ¿no? Que aparecería como una zona de mayor libertad relacional, ¿no? Es decir, ahí es donde emergería esa cualidad del clima compartido. Esa cualidad del clima compartido que en este caso estaríamos recuperándola desde la posición del investigador que entrevista, por ejemplo, ¿no? O que también la estaríamos recuperando, que ese sería un ejercicio instrumental en el campo de la investigación, o que también podríamos recuperarlo a partir del sentido que tiene esa condición biográfica en la propia posición autobiográfica, ¿no? Esto que decimos de no salimos igual después de esto, ¿no? El no salir igual después de esto implica una condición, ¿sí?, de intimidad que requiere la necesaria entrada a la privacidad de uno mismo en conexión con la de los participantes de la investigación. Y hay otra característica más que tiene la intimidad, o que tiene lo íntimo, que está asociado a los atributos de lo auténtico, ¿no? Esos atributos que tienen que ver con la autenticidad y con lo profundo, que emerge de la vivencia de lo compartible. Que emerge de la vivencia de lo compartible. ¿Y por qué decimos que es auténtico? Decimos que es auténtico porque no es repetible y porque no es imitable. Y porque se opone a lo convencional, ¿no? Hay una oposición a lo convencional porque es única. La condición de intimidad implica esa condición única porque no es cualquier relación sujeto-objeto lo que posibilitará el encuentro íntimo. Deberán encontrarse y deberán elegirse. En el encontrarse y en el elegirse, ¿no?, aparece, ¿no?,
digo, o podríamos decir, a pesar del sentimiento de soledad, ¿no?, inherente a esa aceptación de la alteridad, se podría pensar en una pluralidad de objetos disponibles para diversos fines, en tanto estos están ahí, ¿sí?, o están allí, en sus diferentes superficies, en sus diferentes texturas, para elegirlos y para elegirnos por lo que nos influencian. Porque el otro lo que hace, ¿qué es? Es abrir y liberar zonas nuestras. Y esas zonas nuestras que liberan son hacia el vínculo que tenemos con el otro, pero que también lo que despierta del otro en nosotros. Esa frontera interior-exterior pierde límites. Al perder límites, de alguna manera desaparecen los bordes contundentes, ¿no? Sería como un estado ampliado de participación mutua. Ese estado ampliado de participación mutua implica la afirmación, la noción de afirmación y de reconocimiento, ¿no? La densidad de lo pequeño. Lo íntimo implica la densidad de lo pequeño. Hay una condición de interaccionalidad. Implica también, es recurrente, la condición de resistir para reexistir, que les decía hace un momento. Implica gestos de intimidad, ¿no? Y esos gestos de intimidad, de alguna manera, ponen en juego atmósferas de comunión. Esas atmósferas de comunión implica lo compartido. La vivencia de lo compartible, ¿no?, como éxtasis, como alteración, impone la condición de posibilidad de un horizonte abierto para un proyecto existencial que depende tanto del encuentro relacional con el otro, pero también con lo que se transforma, y también con las resoluciones del mundo interno y su pasado conflictivo. Esta mirada sobre la intimidad como una experiencia compartida propone un universo intersubjetivo como experiencia compartida, les decía hace un momento, propone o permite un recurso potencial subjetivo en la relación entre semejantes, ¿no?, que se legitiman por una experiencia compartida también, rescata al sujeto de su propia dramática interna del otro como mero objeto, ¿no?, y implica que las relaciones son más libres y más espontáneas. También balancea, ¿no?, podríamos decir que balancea y relativiza los circuitos de poder de imposición, ¿no? Y acá es donde aparecería, por ejemplo, la posición del investigador, la posición de la investigadora. Y de alguna manera lo que hace es confirmar vivencias de comprensión y de autenticidad relacional a través de sensaciones de resonancia afectiva, permitiendo ser parte de la experiencia subjetiva del otro. Implica un movimiento, implica una desmarcación, ¿no? Es como si fueran, yo digo, este ejercicio de las palabras que afloran con un nudo en la garganta, ¿no?, que requiere este necesario pasaje entre la condición de lo privado, lo íntimo y lo éxtimo, en términos del neologismo lacaniano, o el pasaje hacia lo público, ¿no? En realidad nos está hablando en términos biográficos, pero fundamentalmente desde la condición autobiográfica de nuestro propio futuro mutilado, ¿no?, de un futuro mutilado que implica un trabajo abierto, un trabajo en movimiento, que serpentea por los bordes, que amplifica sentidos, pero que fundamentalmente pone en juego sensitividad y sensibilidad. Captura fuerzas vitales. Esas fuerzas vitales tienen que ver con lo epistemológico, con lo teórico, pero fundamentalmente con lo metodológico y con lo instrumental. Implica salir de la energía puncional normalizada, ¿no?, porque introduce un hiato, introduce un corte en otro lugar. Implica que la biografía está asociada a la intimidad como una suerte de reconfiguración molecular,
casi imperceptible, pero que lo que hace es modificar la existencia de lo percibido. Lo íntimo actúa como condición performativa para la construcción de lo biográfico en términos autobiográficos. Y es político, no hay dudas que es político. Ese estatus de politicidad, ¿no?, puesto en juego en la intimidad, lo que hace es descolonizar el inconsciente. Y implica fundamentalmente poner en juego, yo digo, la risa, la falta de vergüenza, ¿no?, y el miedo, que en realidad hace que nos podamos permitir entrar en las capas más profundas de nuestras vidas. Es una irrupción disidente, ¿no? Es una irrupción disidente en la condición biográfica que implica excesos en esa afectación sensible. Sacamos de allí algo que nos permite construir horizontes de la vida colectiva. Ese algo, ¿no?, que implica construir horizontes de vida colectiva en el pasaje entre lo privado, lo íntimo y lo público, pone en juego a la intimidad como una construcción cultural, como un espacio hipotéticamente construido, ¿no?, como un espacio interior del sujeto, como un espacio privado del espacio doméstico que dialoga con la experiencia subjetiva, ¿no? Digo, la paradoja de lo íntimo tiene que ver con esa indagación que requiere de muchas indagaciones y de muchas proyecciones, ¿no?, donde se pone en juego la condición ficcional y de sinceridad, ¿no? Esa condición de ficcional y de sinceridad, en realidad, podríamos ponerla en juego con la condición de lo siniestro en Freud, ¿no? Digo, que el análisis del carácter estético precisamente tiene que ver con no ocuparse de lo bello, sino que fundamentalmente, sí, ocuparnos de lo bello, pero ¿desde qué lugar? Desde las sensibilidades que lo bello causa en nosotros. Digo, si pensamos en la intimidad en términos de lo misterioso, en términos de lo oculto, en términos de lo secreto, de lo misterioso, dije recién, de lo disimulado, ¿no?, de entrar al baño y cerrar la puerta con llave, ¿no? Lo privado se vuelve misterioso porque en realidad tiene que ver con los hechos, con los sucesos que no se pueden contar fácilmente, ¿no?, que se ocultan, que hay un candado de 7 llaves, ¿no?, que los está ligando a nuestra propia vida, porque tiene que ver con la experiencia del terror, ¿no? Esa experiencia estética freudiana tiene que ver precisamente con esto, con el cruce entre lo privado y lo público a partir de un sentido inquietante que tiene lo fantástico, ¿no?, y que abre lugar a la experiencia estética. Y voy a cerrar con un ejemplo, ¿sí?, que es el ejemplo de una artista plástica francesa, fotógrafa ella, Sophie Coll, seguramente la conocen. Sophie Coll hace una obra en el año 1985 que se llama Dolor Exquisito. En Dolor Exquisito, Sophie Coll lo que hace es cuenta su propia experiencia. En el año 1985 le invitan a China a una beca, a una residencia, ¿no? Ahí recibe un llamado telefónico después de estar un tiempo en China, y el llamado telefónico que recibe es de su pareja, que le dice que su relación había terminado. El mundo se le viene abajo a Sophie Coll, a miles y miles de kilómetros de distancia. Lo primero que hace es tomar la fotografía del teléfono, ¿no?, en el cual su pareja la había llamado y ella había atendido del otro lado del mundo. Es una experiencia traumática para Sophie Coll, ¿no? ¿Qué es lo que hace Sophie Coll? La va a banalizar. La va a banalizar a partir del teléfono y a partir de la repetición. Le pide a un grupo de personas que relaten su experiencia, una experiencia traumática también. Y va encontrando en los relatos de otros cada vez más y más matices de esa fantasía. A partir de esa fantasía, ¿no?, que es narrada por otros,
¿no? Ahí fíjense que lo que está haciendo Sophie Scholl, ¿qué es? Es un pasaje de lo privado a lo íntimo, que con una exposición de arte la está haciendo pública. Porque Sophie Scholl, a partir de la palabra, ¿qué es lo que hace? Se cura. A partir de compartir esa privacidad en términos íntimos, ¿qué es lo que hace? Se cura. En ese ejercicio, lo que hace que es, hace una muestra, hace una exposición, que ustedes la pueden ver por internet, y borda, la exposición es el teléfono, y alrededor del teléfono todas las cartas que recibe de las personas que habían tenido también una experiencia traumática. Va abordando esa imagen, y a partir de que ella va sintiendo que va curando su trauma, se va transformando también los hilos de colores con los que va abordando, y se va minorando el dolor, el dolor que ella sentía. Sophie Scholl ahí está haciendo varias cuestiones. Una, compartir el trauma, y a partir de compartir el trauma y transformarlo en intimidad, se está curando. Pero también lo que está yendo es destituyendo la idea de autor, y dando cuenta de la condición interrelacional de la intimidad. Lo que hace Sophie Scholl es un ejercicio de proyección mutua. Propone una idea o una especie de personaje de ficción, ¿no?, que vive, pero que en realidad también se suplanta a partir de su propia vida. Suplanta su propia vida a partir del relato que cuenta en la obra. Es decir, construye un personaje de ficción, documenta la experiencia, ¿sí?, y ejerce una tensión, yo diría, de fantasía a partir de una hipotética realidad. Es la ficción de la intimidad lo que pone en juego. Esa ficción de intimidad implica pensar esta idea de que la vida se modula como si fuera una ficción. Hay una proyección de esa subjetividad hacia el mundo interior, y hay en el centro de la escena un ejercicio de emoción interior que requiere sí o sí de la noción de sinceridad como figura retórica. En ese ejercicio, Sophie Scholl precisamente lo que está haciendo es la presentificación del pasado con una proyección en el futuro, ¿no?, que implica poner en valor su propia experiencia como si fuera un cambio de escala, ¿no? Un cambio de escala. Para cerrar, quiero retomar una idea de Paul Preciado. Paul Beatriz Preciado dice que en realidad para entrar en el magma, ¿no?, en el gusano del magma de la bestia, digamos, dice que hay que buscar los gérmenes de la vida, ¿no? Y en este punto yo creo que la intimidad nos permite a nosotros entrar en ese magma, digamos, poner en juego y poner en valor esos gérmenes de la vida, que aunque son desconocidos a veces por nosotros, nos rodean, ¿no? Y que lo que necesitamos hacer es un ejercicio de torsión, ¿no? Yo había hecho descomposición cuando inicié esta reflexión, y ahora diría una torsión, ¿no? Un ejercicio de torsión en la mirada, ¿no?, que implique que puede ser nuestra propia vida también la que está en juego. No puedo pensar la investigación biográfica si no es a partir de la manera en la cual la biografía, como si fuera ese ejercicio de pasaje entre lo privado y lo íntimo, intercepta la condición autobiográfica. Por tanto, les diría, es imposible hacer investigación biográfica si no hacemos autobiografía, ¿no?, donde la vida requiere de ese ejercicio de tensión y de esa humildad necesaria para poder sentir, vivir, ser, ¿no?, el mundo de las distintas maneras posibles a las que podamos acercarnos a esos mundos, ante la necesidad de una condición de
de humildad necesaria, ¿no? Para poder seguir viviendo en estas condiciones complejas del mundo. Bueno, muchas gracias. Graças, Luiz. Obrigado, Luiz. Prazer te escutar também. Muitas questões que Daniel e Luiz, né, levantam, e, para mim, eu gostaria de chamar a atenção, de destacar para a nossa conversa, né, essa dimensão da pesquisa narrativa, da pesquisa com narrativas, né, que a gente vivencia muito, experiencia nos estudos cotidianos, nas conversas, que é olhar justamente, tentar enxergar, potencializar, né, ver mais a vida que pulsa do que a morte que paira. Sobretudo nesses momentos, né, de tanto cinza no céu, de tanto chumbo no horizonte, poder apostar mais na polinização, mais na partilha dos afetos. E aí eu acho que esses sentidos afirmativos da pesquisa também como uma possibilidade de afirmar a vida, espichar nossos limites de pensamento e afetivos, né? E pluralizar nossas possibilidades de ler, compreender e ser no mundo, estão aí de mão dadas com esse rigor flexível, esse caráter elástico do rigor, né? Científico que o Daniel traz para a gente, e coloca um monte de perguntas para a gente seguir pensando para além de hoje, né? Para a gente seguir pensando nas nossas investigações, formações, um rigor que está aí de mão dadas e que se pensa como atenção, como cuidado, como escuta, inclusive escuta visual, contorno do corpo, uma provocação para pensar que nossas formas de ver, de escutar, de sentir envolvem, né, nossa corporalidade por inteiro, nossa voz, e daí também os desafios que Daniel chama a atenção de como é possível, né, movimentos de escritas, em que o corpo se coloca também aí no texto e a voz está aí misturada. A voz é texto, o texto é voz. Esse olhar para esse cuidadoso, um olhar que escuta, né, essas minimezas, essas coisas miúdas, esses detalhes, e que também, acredito eu, que pode ser potencializado, né, pode germinar nessa relação de intimidade, que Luiz também nos convida a pensar. Como mesmo uma constelação, né? Fazer uma pesquisa nessa perspectiva, viver uma pesquisa nessa perspectiva, acredito eu, constelar com o outro, com o espaço, conosco mesmos, né? Nessa possibilidade de viver esses espaços compartidos, como o Luiz nos traz. Enfim, muita coisa para pensar, para sentir, sobretudo, sobre com essas formas de irrupção, dissidentes, essas formas outras de ser, viver e estar no mundo, que são plurais e que não se trata de escutar, ou quer dizer, de dar voz, senão de escutá-las aí onde essas experiências, essas vozes todas falam, né? Nilda, você quer falar algo? Porque Nilda está se despedindo de nós aqui no chat. Fica à vontade, Nilda. Não quero não, eu só estou deixando aqui um abraço para todo mundo e agradecer esse lindo encontro mais uma vez. Beijo grande. Beijo grande. Beijo enorme. Tchau. Tchau. Então, para eu não ficar falando um montão, eu vou passar a palavra contando fazendo um comentário acerca da língua de sinais, a língua brasileira de sinais, que o Luiz falou em algum momento da fala dele sobre as verdades, que as verdades, né, estão aí, que não existe uma verdade absoluta como nós compreendemos e defendemos, mas uma verdade dentro de nosso alcance. Eu achei essa imagem muito linda e me fez lembrar da língua brasileira de sinais, porque na língua brasileira de sinais, verdade é assim.
e falta é assim. Então, na construção linguística, né, na semiótica da língua, já está a verdade e a falta ali juntas, muito próximas, dando, né, nos chamando a, justamente, provocando a compreender que a verdade está constituída da falta e a falta está constituída da verdade, porque é nessa relação, né, entre ignorância e saber que a gente vai tecendo nossas verdades incompletas e passageiras e móveis. Enfim, não quero falar um montão, não, mas queria trazer uma questão que foi colocada aqui no nosso chat, né? Que a gente tem o chat aqui tanto no Zoom quanto no YouTube, e as pessoas do YouTube, por favor, fiquem à vontade para fazerem suas perguntas, né? E não é necessariamente uma pergunta, mas é um comentário tanto para o Daniel e para o Luiz. Mas, antes disso, a Graça está sugerindo que a gente leia as questões do YouTube. Vamos, Graça? Você quer ler? Como é que a gente faz? Tá, então, eu vou abrir aqui o do YouTube. Só um segundo. Tem duas questões do Antônio, tem a Bianca, tem a Vitória, né, que estão trazendo aí questões, tá? Perfeito. Como é que vocês preferem, Daniel e Luiz? A gente faz um bloco de perguntas e vocês comentam, ou vocês preferem uma por vez? Bloco? Tá. Então, a gente tem algumas perguntas. Eu vou começar pela Bianca Barbosa. Ela pergunta o seguinte: posso dizer que a escrita narrativa e autobiográfica se aproxima da literatura enquanto possibilidade poética de relação com o que experienciamos? Puedo decir que a escritura narrativa e autobiográfica se acerca da literatura como possibilidade poética de relação com o que experienciamos? Essa é uma das perguntas. Temos outras perguntas aqui. O Antônio Ferreira da Silva Júnior pergunta: professor Luiz Porta, poderia comentar um pouco mais sobre como ativar o ritual em uma investigação autobiográfica? Mais uma pergunta para a gente fazer um apanhado, né? Tem mais uma pergunta aqui em cima. Professor Daniel, existem ensaios de Ricardo Piglia sobre o papel da narração? Este diálogo que estabelece o autor com Borges sobre a ficção está em algum ensaio? Muitas graças. Esta pergunta também foi do Antônio Ferreira da Silva Júnior. E, bom, passo a palavra a vocês dois. Luis, ¿querés empezar vos? Sí. Brevemente, 2 o 3 cuestiones. La primera tiene que ver con de alguna manera un ejercicio, ¿no?, que estoy proponiendo, y el ejercicio que estoy proponiendo es el de sentarse cómodamente en la subjetividad. Esta es la primera cuestión que quería decirles. La segunda tiene que ver con que implica también luchar por visibilizar otras formas alternativas, más sensibles y más humanas de investigar, que tienen, que fundamentalmente lo que tienen es ser menos insoportables y ser menos egoístas, ¿no? Hay por otro lado, un ejercicio de autocomprensión, ¿no? Porque lo que está puesto en juego también es nuestra propia historia, nuestra propia vida, que implica zambullirse en profundidades a veces inhóspitas, que implica vagabundear y que implica deambular por nuestra propia vida y por la vida de los otros, ¿no? Pero centralmente lo que es la investigación biográfica y autobiográfica, yo digo que es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida, es investigación, pero no es hacer investigación, es ser investigación. En ese ser investigación implica una acción transformadora, ¿no? Yo me preguntaría qué queda en la investigación narrativa por consolidar.
yo creo que lo que queda por consolidar es la propia subjetividad del investigador, ¿no? Ese viaje necesario que es a veces asfixiante, pero muy potente. Y en ese ejercicio es necesario fortalecer otras formas alternativas de registros. Y esas formas alternativas de registros implican poner en valor el registro estético, ¿no? Esto de tocar sin tocar, ¿no? Yo le llamaba sensibilidad y sensitividad, ¿no? En mi intervención, ¿no? Porque ahí la condición afectiva y la condición afectante está en el centro de la escena, ¿no? Y es sensible a la investigación biográfica. Y hay algo que está claro, y es que no tenemos que querer parecernos a otras formas de hacer ciencia. Me parece que esto es central y es una posición que tenemos que defender, es una posición política y ética que tenemos que defender. No queremos parecernos a otras formas de hacer ciencia. En este ejercicio creo que tanto la propuesta de Daniel como mi propuesta tiene una profunda y una sintiente forma de ser investigación, ¿no? Que es alternativa, que es comprometida, que es potente, que es transformadora de la condición relacional y que implica una multiplicidad disciplinar potente para pensar esa condición vital de los sujetos, ¿no? Yo muchas veces me preguntaba por qué me gustan tanto las historias. Y por qué me gusta tanto no solo las historias, sino contar historias y escuchar historias, ¿no? Y es imposible que no pueda contar historias y escuchar historias si no recuerdo a mi abuela contándome historias. Mi abuela en esa posición maternante, ¿no? Contándome historias, ¿no? Y yo saliendo al patio a jugar, ¿no? Y subirme a ese árbol de mandarinas, ¿no? Que cuando me subía al árbol de mandarinas miraba el cielo y desde el cielo miraba prácticamente el universo, mi universo, ¿no? Y esto hace que precisamente cuando hoy pelo una mandarina y siento el olor de mandarinas, a las mandarinas me retrotrae a esa intimidad, ¿no? Y me retrotrae a esa vida. Yo no podría pensarme si no es a partir de esto. Cuando digo narrar la experiencia a partir de la condición gestual, ¿no? Cuando digo la gestualidad estoy diciendo también la condición y la posición afectiva y afectante, la condición de sensibilidad y la condición de sensitividad. En realidad tiene que ver con la posibilidad y con la posición nuestra de afinar esa sensibilidad y esa sensitividad. Afinando, ¿no? Esa sensibilidad y esa sensitividad, ¿no? Entra a jugar la condición de asombro. Y cuando entra a jugar la condición de asombro y la condición del sentir, ¿no? De que los pelos de las manos todavía se me paran, ¿no? Y que los ojos se me ponen vidriosos cuando recuerdo esto, ¿no? En realidad se va a poner en juego un ejercicio, que es ese ejercicio o esa ductilidad que tiene que ver con la ductilidad de los encuentros y que en realidad implica hacer lugar. Y si nosotros hacemos lugar, ¿no? Hacemos lugar a lo estético, ¿no? Como condición también estructurante de nuestra propia condición biográfica, en realidad le estamos dando también la posibilidad de que esto entre en el campo de la investigación. A ver, me gusta mucho definir esto como la humildad de lo pequeño que tengo que componer, ¿no? Esa humildad de lo pequeño que tengo que componer tiene que ver precisamente con hacer lugar, como les decía hace un momento, pero también hacer tiempo, ¿no? El hacer lugar tiene que ver con el despejar y con el despojar, ¿no? Y el hacer tiempo tiene que ver con un volar, y ese volar tiene que ver con un dejarse impresionar, y ese dejarse impresionar tiene que ver con la posibilidad de conmoción, con la posibilidad de conmovernos que tiene la vida y las historias que otros nos narran acerca de sus vidas.
tiene que ver con tensionar hacia lo imposible, ¿no? Ese tensionar hacia lo imposible hace que en realidad lo visual o lo visceral, ¿no? Podríamos decir que lo visceral tiene que ver con lo que nos pasa en nuestras tripas, ¿no? Y que eso no es desestimable en la investigación, ¿no? Y que no tenemos que correr detrás de hacer investigación como otros lo hacen, porque el secreto está en lo pequeño. Y si el secreto está en lo pequeño, demos vida a eso pequeño para que en realidad no quedemos obscenos, no quedemos fuera de la escena, sino que quedemos dentro de la escena, porque quedar dentro de la escena implica compartir una condición de mundo, que es una condición vital, no solo de existencia, sino fundamentalmente de reexistencia. Desde ese lugar pienso el gesto, desde una posición estética y desde una posibilidad de conmoción, de una posibilidad de conmoverme, y al dejar asombrarme y al dejar conmoverme, abro la puerta para que eso tenga sentido en la investigación. ¿Cómo cultivar el detalle, ¿no? Cómo cultivar la recepción del detalle, la percepción del detalle, o mejor, ¿no? ¿Cómo habitar o construir la intimidad sin ese cultivo de la percepción del gesto vital del otro? Y al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible imaginar un espacio de lo íntimo tan transicional, tan interactivo, sin poner en juego, ¿no? la percepción de esos ínfimos detalles que se tornan vitales esto lo plantea Luis maravillosamente, en ese espacio único y repetible, ¿no? Que es la intimidad. Me parece fantástica esa línea, ¿no? Y tiene aperturas metodológicas absolutamente radicales. Yo pensaba justamente cuando Luis hablaba de su relación con las historias, ¿no? A mí también me imaginé a mí contándole historias a mis 4 hijos, ¿no? Y de cómo esas 4 historias fueron perfeccionando la enunciación de los detalles, para construir, ¿no? Porque el sentido de esas historias, construir esa intimidad, ese espacio común, único y repetible con cada uno de ellos, de mis hijos, contándole yo historias, como mi abuelo me contaba historias, acá enfrente de mi casa, ¿no? Rodeado de eucaliptus y de gorriones, donde las gomeras eran permitidas todavía, ¿no? Porque eran hechas por mi abuelo, y él me contaba historias no suyas, sino de sus abuelos, ¿no? Y ahí se trazó un hilo, ¿no? que son retomadas en las historias que les cuento, ¿no? a mis hijos, ¿no? Entonces, y en esa secuencia se genera la intimidad, llamémosla así, de una familia, inclusive hasta en ese trazado de pequeños detalles, ¿no? Identificados y nombrados y enunciados, se teje la intimidad familiar, o al menos como yo la entiendo, ¿no? Desmarcada de instituciones, entramada a través de ese relato. Para avanzar en esta idea de la literaturización o de la relación de la narrativa con la literatura, a mí me parece que es inherente, que ya a esta altura prácticamente yo no le encontraría. Mira, hay una frase, una máxima de Pepe Contreras que a mí me parece fascinante. Me parece fascinante y muy sencilla, de José Contreras, ¿no? Que está en Investigar la experiencia educativa, capítulo 9, precisamente. Él dice: no busco teorías, busco textos. Me parece que ahí provoca una ruptura fantástica, desmarca completamente la posición de lectura, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué buscar en los textos? Me parece que lo que se busca en los textos está íntimamente vinculado con lo que buscamos en la vida, ¿no? Que es el lazo vital entre el mundo del texto y el mundo de la vida del lector,
¿no? Que según algunos realiza el significado, bueno, tiene que ver con la posibilidad también del lector de vincular su vida y de reencontrar su vida en la lectura. Yo diría que toda narrativa es autobiográfica en algún punto, en el sentido en que el propio mundo o la propia construcción del mundo se pone a jugar, ¿no? En cualquier atribución de significado. Y además, porque no solamente por lo que ya el giro narrativo planteó hace mucho tiempo, o inclusive, digamos, las pistas metodológicas que nos deja Gadamer y Ricoeur, ¿no? en su hermenéutica, ¿no? También ahí, digamos, el límite, digamos, por supuesto que se visualizan el sentido de realidad o de cómo el mundo de la literatura se orienta hacia la cuestión de la fantasía, pero en términos estrictamente de configuración narrativa, ¿no? Tienen exactamente el mismo problema, ¿no? de cómo configurar un todo a partir de partes discretas, y de cómo la configuración del relato se trata justamente de hacer resaltar, ¿no? Configurativamente esos pequeños detalles, ¿no? Que permiten reconstruir, configurar un sentido, hacer leído, vaya a saber cómo. Y yo que trabajo con profesores y profesoras, ¿no? Con maestros y maestras, como le decimos, maestres, como le decimos en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no? Y nuestro trabajo tiene que ver con la construcción de un dispositivo, ¿no? De generar un cierto espacio, un cierto tiempo, con la confianza que la lectura, ¿no? La escritura, el dar a leer, la lectura de relatos de experiencia, de relatos autobiográficos, o al menos relatos de sí, ¿no? Que fluyen en colectivos de docentes narradores, bueno, la cuestión de cómo enunciar y de cómo también leer, recepcionar, escuchar, ¿no? Puede ser cultivado a partir de la circulación, ¿no? De los relatos, y de cómo también esa circulación de relatos genera dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Genera un espacio de intimidad, en algún sentido, pero fundamentalmente un espacio colectivo, ¿no? A partir del flujo de lecturas, ¿no? De escrituras, de lecturas y de conversaciones en torno a esos relatos. De cómo en ese entramado, ¿no? Lo singular, lo único y lo irrepetible, lo pequeño, lo ínfimo, o como dirían algunos, no yo, ¿no? Esos fragmentos, ¿no? Identificados como relevantes en la vida de un profesor, de una profesora, esas minucias, ¿no? Dentro de la estadística y la arquitectura escolar, ¿no? Puede contribuir a configurar nuevos sentidos, ¿no? Y a generar un entramado colectivo que sea capaz de intervenir en ese mundo, y de intervenir discursivamente, incorporando nuevos sentidos, ¿no? Incorporando los nuevos detalles reconstruidos, ¿no? Y muchas veces olvidados por las formas de racionalidad burocrática, o también inclusive por nuestro apresurado mundo colonizado, ¿no? Permanentemente colonizado por tiempos otros, por espacios otros. Y esta necesidad de interrupción, ¿no? Que planteaba Luis para generar intimidad, también funciona en el interrumpir el flujo gris, cinza da vida, ¿no? Para oler los olores, mirar los colores y degustar, ¿no? Los sentidos de la vida. Me parece que el problema de la literatura tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con pedirles, ¿no? Con generar las condiciones e invitar a los profesores y a las profesoras a que construyan obras, ¿no?
pedagógicas, a través de narrativas, ¿no? de experiencia, ¿no? Si no es una construcción poética, ¿no? En sí misma la producción, ¿no? de una construcción, de un constructo interpretativo de la propia experiencia, de la propia vida. Y por ende, el momento de la configuración de la trama del relato, de la identificación de los componentes minúsculos del relato, de aquello que vamos a hacer resaltar de ese fondo, ¿no? O de ese gran, de ese fondo de la vida, ¿no? Que es lo que hace que una historia gane en densidad, ¿no? narrativa, ¿no? en su trama, en la configuración de su intriga, resulta fundamental. Al menos nosotros encontramos mejores recomendaciones, ¿no? entre los literatos que los manuales de metodología convencionales, más allá que son muy valiosos. Por ejemplo, Ricardo Piglia me preguntaban, ¿no? ¿En qué libros de ensayos? ¿O en qué ensayos? Y en una obra clásica, se llama El último lector, y en el primer ensayo donde habla no solamente del lector de Borges, sino también de distintas posiciones de lectura, ¿no? Y de distintas posiciones que la lectura de la ficción nos puede enseñar. Dice, quizá la mayor enseñanza de Borges sea la certeza de que la ficción no depende solo de quien la construye, sino también de quien la lee. La ficción es también una posición de intérprete. No todo es ficción, Borges no es Derrida, no es Paul de Man, aclara Piglia, pero todo puede ser leído como ficción. Lo borgiano, si eso existe, es la capacidad de leer todo como ficción y de creer en su poder. La ficción como una teoría de la lectura. Sin embargo, son muy interesantes los ensayos. Este ensayo se llama ¿Qué es un lector? Justamente, ¿no? y tiene que ver con un ensayo donde explora a Borges, pero también a otros, a sus propias experiencias de lectura, por ejemplo, con Joyce y con Cervantes, ¿no? Con Kafka. También le dedica el capítulo 2 a Kafka y el capítulo 3 al Che Guevara, ¿no? Una cosa muy extraña, muy interesante de Piglia. Pero tal vez lo mejor de Piglia sean sus novelas para leer crítica literaria o teoría literaria, ¿no? Los críticos literarios dicen que Piglia, como novelista, es un excelente crítico literario, ¿no? Que le da mucho más valor al poder de su crítica. Yo considero que es un excelente novelista, pero cada una de sus novelas, sobre todo, ¿no? la novela autobiográfica, donde él también juega con un desdoblamiento biográfico, autobiográfico, ¿no? Él escribe, el personaje de sus novelas es Emilio Renzi. Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Y los personajes, tanto de su novela Respiración Artificial, como los diarios de Emilio Renzi, ¿no? juega con esta triple posición de autor, narrador, ¿no? y personaje. Desdoblado en un personaje de ficción, pero ¿hasta dónde de ficción? Y ahí él mismo, el propio entramado de esta novela autobiográfica, bueno, juega con este límite permanentemente, ¿no? Y haciendo referencias explícitas a sus propias lecturas de teoría literaria y a su propia interpretación del género, ¿no? biográfico y autobiográfico. Lo mismo hace en Respiración Artificial, pero ya no centrándose en el género, en el género autobiográfico o en el diario, ¿no? En particular en el diario. Juega también Piglia, perdón que vuelva a los diarios de Emilio Renzi, con distintos tipos de diarios, distintas entradas de diarios, distintos grados o niveles de ficcionalización de este relato, que en definitiva es autobiográfico y póstumo. Muere después de su novela, ¿no? autobiográfica de 3 tomos.
que él mismo problematiza. Y en respiración artificial trabaja de la misma manera con el género epistolar, con las cartas. En cuanto leo una tesis que utiliza el recurso, ¿no?, narrativo de las cartas, sin lugar a dudas recomiendo que lean Respiración Artificial de Piglia, ¿no?, más que el capítulo sobre trabajo de campo de los manuales de metodología, que también recomiendo leer. Pero sin lugar a dudas la experiencia de Piglia, de un escritor, ¿no?, ficcionalizando inclusive sus propias interpretaciones acerca del género, poniéndolo en boca de distintos protagonistas y antagonistas en su propia novela, llevando a posicionamientos de distinto tipo, ¿no?, logra una reflexión metodológica acerca de cómo cultivar la enunciación, ¿no?, muy interesante, ¿no?, que da cuenta de esta dimensión afectada que todo novelista reconoce, sobre todo cuando se mete con géneros narrativos, a problematizar los géneros narrativos de autobiográficos. Tal vez Piglia es, desde mi punto de vista, uno de los novelistas que lleva al extremo esta idea de la novela de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La novela del siglo XX, fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, que necesariamente, aunque también en el 1920 hubo varias de ese tipo, no, que necesariamente es una problematización, ¿no?, en la forma y muchas veces explícitamente del género de la novela. Bueno, pensemos, por ejemplo, en Rayuela, o también pone en crisis, ¿no?, el mundo del lector y la idea de autoría, aunque generalmente siempre la reafirman. Pero bueno, volviendo al tema de la ficción, te recomiendo a quien haya preguntado, en realidad a todos, El último lector de Ricardo Piglia, y fundamentalmente sus novelas, Respiración Artificial, y al menos el tomo 1, ¿no?, de los diarios de Emilio Renzi. Porque me parece otra cosa muy sugerente también, sobre todo para discutir, que Luis trae con lo íntimo una nueva dimensión para la investigación narrativa, muy poco explorada, y fundamental, que profundiza y pone también en tensión, ¿no?, de manera muy, muy sugerente, no solamente las cuestiones metodológicas, sino también las cuestiones teóricas, ¿no?, la dimensión de lo íntimo en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Son niveles diferentes, ¿no? En la vida cotidiana pueden trasvasarse los distintos momentos, ¿no?, de lo público, lo privado y lo íntimo, mientras que lo íntimo, tal como lo trae Luis y problematiza y tematiza Luis, ¿no?, genera un espacio otro, ¿no?, dentro de... Gracias, Daniel. No sé si, perdón. Bueno, quero agradecer ao Daniel, ao Luiz, pelo arrastar das horas. A gente não vai mais abrir para perguntas no YouTube. Enfim, muitos comentários. Quero comentar com vocês que chegam comentários do Brasil, mas também da Argentina, da Colômbia, inclusive de estudantes do doutorado, né, da Argentina que nos acompanham, e tecem comentários aí no chat do YouTube. E quero aproveitar, quebrar um pouco o protocolo e fazer uma propaganda. O programa, né, de doutorado em investigação narrativa e autobiográfica da Universidade Nacional de Rosário está com as pré-inscrições abertas para a sua segunda turma de doutorado. Sigam nas redes sociais, o doutorado está no Facebook. Vocês podem ter mais detalhes sobre o funcionamento do doutorado aí. E, desde aqui, agradecer o carinho de Daniel, de Luiz, em participar
conosco desse encontro. Vou deixar aberto para a Graça fazer algumas considerações e encerrar, e Luiz e Daniel também, se quiserem se despedir, fiquem à vontade, viu? Aqui a gente agradece em nome dos muitos grupos e coletivos que fazem parte do fórum. Abre ali para todo mundo. Então, não, eu só quero agradecer imensamente ao Daniel e ao Luiz, né? Foi um início de noite aqui maravilhoso, né? Muitos e muitos comentários a gente tem aqui no YouTube, que vocês acabam não tendo contato com os comentários do YouTube, mas está rolando ali uma discussão e uma troca muito grande, né? E dizer que é isso, assim, a gente está iniciando esse fórum, é o segundo encontro que a gente tem no Fórum Permanente de Pesquisa Narrativa, o FOPEN, né? E que envolve muitos grupos de pesquisa. Então, agradecer mais uma vez a vinda de vocês, dizer o quanto é importante para a gente poder fazer essas trocas, né, de conhecimentos aí e poder refletir sobre tudo que vocês trazem. Muito obrigada, gente. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al FOPEN. Siempre es lindo escuchar y conversar con amigos y amigas brasileñas, esta noche en particular, y hacerlo con Luis también y con Tiago, ¿no? Que ya compartimos gran parte de estas conversaciones en el programa específico del doctorado. Bueno, traerlas, acercarlas acá, es para nosotros, bueno, un gran placer y un gran gusto. Y de la misma manera comparto ese placer y esa emoción de estar entre amigos, ¿no? Entre amigos la conversación es más linda, es íntima. Y en este punto quería plantear dos cuestiones para cerrar, y que tiene que ver con muchas preguntas y muchas reflexiones que nos hemos hecho también en el programa de doctorado y que compartimos con Daniel. La primera tiene que ver con la reinversión de la pregunta, ¿no? Con la reinversión de una pregunta, ¿no? Ante la pregunta de qué hacer con los relatos, la reinversión que nosotros hacemos es qué hacen los relatos con nosotros. En ese ejercicio de volver sobre los relatos y qué hacen los relatos con nosotros, se pone en juego la posición, se pone en juego nuestra propia posición, no solo como investigadores o investigadoras narrativas, sino fundamentalmente como sujetos en el mundo, ¿no? Esa condición humana de la vida en el centro de la escena. Y la segunda cuestión la planteó un tesista hace muy poquito en un taller de tesis que dictamos en el programa de doctorado y que a mí me afectó mucho. Y Nicolás se preguntaba, después de haber hecho algunas entrevistas narrativas o entrevistas biográficas, él terminaba con una pregunta, y la pregunta era: ¿cuándo voy a querer que se detenga? Y la respuesta es nunca. En realidad, nunca vamos a querer que se detenga. ¿Por qué? Porque no hacemos investigación, sino que somos investigación. Y a partir de pensar ese lugar de que somos investigación, digo, la tríada de política, ética y estética se pone en juego. Y me parece que esto es maravilloso, ¿no? Y es vital. Y yo digo siempre que permite que podamos seguir viviendo la vida desde otro lugar. Y realmente es maravilloso. Yo les agradezco mucho, junto con Daniel, este encuentro, y celebro que esta conversación pueda haberse llevado adelante, y que seguramente muchas más conversaciones tendremos por delante también. Gratidão, Luiz, gratidão, Daniel, gratidão todo mundo, todas, todos e todos. Esperamos, em 2022, poder conversarmos aqui no Brasil, aí na Argentina e por essa nossa América Latina. Grande abraço virtual. Ojalá. Boa noite. Boa